Quiero ser. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. No. El proceso de Adoptar es re adopción difícil. tarda 1.000.000 de años. ¿Adoptar un La adolescente? verdad, ni idea Y dónde ni ir a hablar de los anotar. requisitos que te No piden. entiendo nada. ¿Y si no nos Se me adaptamos? pasa la vida ¿Y si esperando. no nos entendemos? ¿Por dónde arranco? Necesito un abogado. Existe un sinfín de prejuicios en torno al sistema de adopción. Pero, ¿cómo es realmente? En este episodio, dos abogados especialistas en derecho de familia traen la información para entender cómo es este proceso en Argentina. Sean todos muy bienvenidos a Quiero Ser. Un podcast sobre adopción en Argentina. Danos la mano y animate a descubrir este universo con nosotras. Yo soy Cande. Y yo soy Lu. En este episodio vamos a hablar con los abogados Jessica González y Cristian Vélez. Hola, ¿cómo están? Primero, me gustaría que se presenten. Bueno, buen día. Soy Cristian Vélez, abogado, socio de la doctora González, especialista, entre otras ramas, en Derecho de Familia. Es un placer estar hoy con ustedes compartiendo. Me llamo Jessica Carolina González. Bueno, soy abogada y hacemos Derecho de Familia, que es lo que más nos gusta. La primera pregunta que nos gustaría hacerles es si la adopción se define de manera diferente con una lectura legal. La adopción hay que concebirla hoy, digamos, lo que se busca con la adopción es encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia. Y tener la conciencia de los quienes van a adoptar de que es una responsabilidad, un compromiso. Y que uno no puede dar marcha atrás cuando ya adoptó, porque lo que se tiene en cuenta son las emociones de ese niño que transitó, ya sea X su historia de vida, y sería una frustración para él, ¿no? Pero se concibe en manera integral el tema de la adopción. ¿Hay diferentes tipos de adopción? Sí, hay 3 tipos de adopción: la adopción simple, la plena y la de integración. La simple quiere decir que el niño no pierde el vínculo con su familia de origen, ¿sí? Va a seguir manteniendo incluso el apellido de su familia de origen. Con la plena pierde todo vínculo. En la primera, salvo que el niño no quiera ver a su familia de origen, está permitido, pero sigue manteniéndolo. En cambio, en la plena lo pierde totalmente el vínculo. Y después está la de integración, que es la que no necesita estar inscripta en este registro. Amplío esta última referencia. Es una figura nueva que incorporó la modificación del Código Civil, ¿no? La adopción por integración. Importante, ¿por qué? Porque viene a darle marco legal y contención jurídica a situaciones de hecho que venían sucediendo en la práctica durante mucho tiempo. Es decir, las familias ensambladas, que no podían tener, aún haciéndose cargo, la contención ni el vínculo jurídico que le daba una adopción. Entonces el nuevo código vino a resguardar eso, complementar de alguna forma y a terminar de cerrar el régimen de adopción, dando esa posibilidad de adopción por integración. Que, como bien decía la doctora González, hay 2 tipos previos. En el caso de la adopción por integración, puede tener la particularidad también de ser simple o plena, según las particularidades del caso, ¿no? Porque recordemos que aquí hay un padre o una madre biológico, que es el que tiene que ser también oído durante el proceso de adopción por integración, que es un caso muy interesante porque hoy día sucede mucho, familias ensambladas, niños, niñas que quieren ser adoptados, quieren llevar el apellido del padre o del padre en la vida diaria, pero no su padre biológico y no su padre en los registros, siempre buscando tutelar, ¿no?, los derechos del niño. Viene a complementar y a cerrar y a dar resguardo jurídico a esta situación de hecho que venía sucediendo. Quería saber en qué sentido podemos encontrar diferencias si adoptamos en provincia, en capital, en el norte, en el sur, en el centro de nuestro país. Hubo una reforma en el Código Civil en el año 2016. Se creó un registro único con fines de guarda, con fines de adopción. Es un registro nacional que está dentro de lo que es el Ministerio de Justicia.
Es decir, la persona que quiere adoptar a un niño tiene que inscribirse en este registro del domicilio donde vive, donde reside. Ese registro es para todo el país, es federal. Cuando el juez da la resolución de adoptabilidad de este niño, busca una familia de la zona. Si dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires no encuentra una familia para ese niño, ya se abre a otras provincias más cercanas. Y así se va buscando hasta encontrar esa familia. Si no se llegara a encontrar ninguna familia acorde para ese niño, se saca un acto público, donde cualquier familia que no esté anotada en ese registro puede acercarse al juzgado y poder adoptar. Para adoptar hay que anotarse en el registro, sí o sí, no hay otra opción, salvo que sea por acto público. O una adopción por integración. Lo que va a variar de jurisdicción en jurisdicción va a ser los juzgados, pero hoy es a nivel nacional. Nadie puede entregar a un niño o una familia porque quiere, no, tiene que estar anotado y hay una lista de adoptantes que va por orden cronológico, digamos, quién se anotó primero. ¿Cuáles son los requisitos legales para adoptar? Para adoptar, en el caso de la inscripción en el registro, tener como mínimo 25 años de edad. Te van a pedir cuando te vas a anotar en el registro, y lo voy a hablar porque yo me anoté. En este registro te van a pedir el DNI, te van a pedir un resumen de historia clínica. Si tienen hermanos, digamos, yo tenía mi hijo y los datos del niño también. Y bueno, el certificado de antecedentes penales, con esos te inscribís. Y luego pasás por el proceso de evaluación, donde va a venir un asistente social a tu casa, va a evaluar si las condiciones de la vivienda son acordes para un niño. Vos cuando te anotás en el registro vas a manifestar si querés un bebé o a partir de qué edad, si querés un varón, una nena, si aceptás que sea discapacitado o no. Y bueno, te van a hacer todas las preguntas y si el nene, tu hijo, sabe de que querés adoptar. Después que viene el socioambiental, te ve una psicóloga del juzgado. Luego que se hace toda esta evaluación, ahí van a decidir si te aceptan para el registro, si no hay inconvenientes para que entres dentro de ese listado. Si entras dentro de ese listado, te van a notificar, te van a dar una clave para que vos puedas entrar a ese registro que depende del Ministerio de Justicia y vos poder ir entrando y viendo qué es lo que va surgiendo en tu legajo, si alguien lo pidió de alguna otra provincia o de algún otro juzgado. Si no estás apto porque el cuerpo técnico considera que hay algún motivo o no cumplís con algún requisito, van a rechazar la solicitud y esa familia que pretende adoptar puede apelarla y bueno, todo es un trámite administrativo. Desde que inicia el trámite hasta que una familia logra adoptar un niño o un niño logra encontrar a su familia, ¿cuánto es lo mínimo de tiempo que puede durar este trámite? No, una vez que entres en el registro, el que te anotes en el registro no significa que vayas a adoptar. No hay un plazo. Tenemos que tener en cuenta que no todos los niños, porque hay una pregunta que siempre te hacen, hay tantos chicos en la calle y en hogares, ¿por qué no se adoptan? Y porque el juez no dio la resolución de adoptabilidad. Si el juez no saca esta resolución, el niño no entra en proceso de adopción. Porque el juez considera que todavía puede lograr un vínculo con su familia de origen. ¿Se pone como prioridad que el niño vuelva a reintegrarse con su familia de origen? Con su familia de origen, si existe la familia de origen, porque vos tenés distintos casos. Puede suceder que los padres de ese niño hayan fallecido y no conozcan ninguna otra familia. Puede ser que no puedan estar más con su familia porque los pone en riesgo y no haya ningún familiar cercano. Los padres decidan darlo en adopción. Y el otro caso, que la familia, abuelos, tíos o hermanos no quieren hacerse cargo de ese niño. Entonces entra ese niño, ahí se hace cargo el Estado, entra en un hogar o en una familia de tránsito y ahí el juez va a tratar de lograr la revinculación. Si no se logra, va a sacar la resolución de adoptabilidad.
Y ahí es a donde se empieza la búsqueda. Claro, son 2 etapas, ¿no? Digamos, la primera etapa que es esta justamente de la inscripción y de todo el proceso de tratar de revincular o de buscar revincular cuando, digamos, hay condiciones, ¿no? Para revincular al menor con la familia. Ahí entran en juego otros institutos como las guardas provisorias o los hogares de asistencia, que también uno se puede inscribir ofreciendo su hogar como un hogar de asistencia para dar contención durante un periodo de tiempo determinado a estos chicos, y la revinculación con la familia. Ahora, si no hay posibilidades de revinculación, se dictamina la resolución de adoptabilidad del menor, y ahí empieza la segunda etapa, que es la etapa del proceso o del juicio de adopción, digamos, ¿no? Por eso mencionábamos esto de que uno se puede inscribir y no necesariamente va a terminar adoptando, porque, digamos, hay un montón de circunstancias en el medio que incluso no tienen que ver con la buena predisposición. Porque también hay un tema de que muchas familias se inscriben y priorizan adoptar bebés o niños chiquititos. La realidad es que una vez que inicia el juicio, esos procesos también son mucho más extensos que por ahí adoptar niños de 10 años en adelante o hermanitos de 10, 12, 15 años, que, digamos, en esos casos sí los procesos suelen ser más ágiles, e incluso hay mayor cantidad de niños en esas condiciones que necesitan ser una familia. ¿Qué pasa con el deseo de ese niño o adolescente? Si son escuchados, tal vez no desean seguir teniendo contacto con su familia biológica. ¿Qué pasa en los casos en los que ellos manifiestan su deseo? Si son escuchados, si se los tiene en cuenta. Gracias a Dios eso ha cambiado, el paradigma ha cambiado hoy en día. Hoy los niños, incluso en todos los procesos de familia, son escuchados. Y más a partir de los 10 años, que se considera que el niño puede tomar una decisión. Con lo cual, bueno, si el niño no quiere tener contacto con su familia de origen, el juez va a tener en cuenta esta decisión en base al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Y no va a obligar al niño a estar con esa familia que no quiere estar. También se dan muchos casos donde son varios hermanitos y ellos deciden no separarse. Entonces también se hace compleja la adopción, porque no toda familia está dispuesta a adoptar por ahí 4, 5, 6 hermanitos, que son los casos que salen por acto público, de 2, 3, 4 hermanitos o chicos que tienen algún problema de discapacidad. ¿Qué derechos tienen los niños mientras están esperando a ser adoptados o están en el proceso de encontrar una familia? Los niños no pierden sus derechos. Están con una familia de tránsito o en un hogar. Muchas veces pasa, o hay un caso que salió incluso en la televisión, donde era un bebé cuando se le dieron a la familia de tránsito, porque la familia de tránsito firma una declaración jurada porque ellos no pueden adoptarlo a esa criatura. La justicia se olvidó de este niño, pasan muchos casos, se olvidó de la niña. Y luego de 3, 4 años se acordó, vi el legajo, se acordó que tenían una criatura en tránsito y la dieron en adopción. Se la arrancaron a la familia de tránsito. Esta familia inició una acción judicial para adoptarla, porque se dieron cuenta cuando la familia fue a pedir adoptar, porque la niña tenía 3, 4 años. Es decir, para ella su papá y su mamá eran ellos. Y así todos se la sacaron, no tienen ni idea. La niña está llorando, saben, lo que tienen conocimiento es que extraña muchísimo, pero bueno, la jueza hizo caso omiso. Eso por ahí es lo que tiene la justicia, ¿no? Tiene tantos casos, está tan sobrecargada que se olvida que están los niños ahí. Y son casos, la verdad, que muy tristes. Justo este caso que mencionás me viene bien para preguntarles si creen que hay cosas que ajustar o cosas que mejorar o cosas que tal vez se modificaron pensando que podían hacerse mejor, pero en realidad no. Mira, yo cuando me recibí hace 27 años, uno de los primeros casos que tuve fue una adopción. Antiguamente la adopción se tramitaba en el fuero de menores, penal de menores. Me acuerdo que fue en el juzgado de menores en La Ferrer. Ese nene hoy debe de tener 30 y algo de años. Lo dieron en adopción, lo tenían en guarda, porque el proceso de adopción empieza primero. Te inscribís en el registro, cuando encontraron la familia para este niño, empieza lo que se llama la guarda. ¿Sí? Hasta acá todo es gratuito, no se necesita abogado ni nada por el estilo. Empieza la guarda. Esta guarda se supone que no puede exceder de 6 meses. Una vez que terminan los 6 meses, tanto el juez de oficio como la familia o
el organismo que el juez decidió que llevara el control durante la guarda tiene que iniciar el proceso de adopción. Y ahí sí necesitan un abogado, que puede ser del patrocinio gratuito o un abogado particular. Y empieza el proceso de adopción para que ese niño jurídicamente sea hijo de esta familia, ¿sí? Lo cual le da todos los derechos como un hijo natural, un hijo biológico. Bueno, este nene creo que se lo habían dado en adopción, tenía 2 años cuando se lo entregaron, que cuando yo me entero, hasta sarna tenía, pobrecito. Me vienen a ver, yo la conocía a la familia, porque claro, el nene tenía 6 años y quería llevar el apellido de sus padres adoptivos. Bueno, te digo que eso duró, la adopción, no lograba que viniera el asistente social ni nada, creo que duró como 3-4 años, desde que empezamos el trámite de la adopción. Esto cambió hoy, un poco. No te digo que dura 4 o 5 años, pero 1 año, año y medio puede llegar a durar desde que comienza el proceso de adopción. No la guarda, sino la adopción, ¿sí? Que ahí empieza todo el trámite judicial. Es como si fuera una adopción por integración, donde va a intervenir de nuevo el cuerpo técnico, va a ir el asistente social, va a ir el niño a la psicóloga del juzgado, si tiene hermanitos biológicos de los padres, van a ir esos hermanitos, van a ir los padres, el juez va a escuchar a este niño por este artículo si desea ser adoptado o no, y una vez que es escuchado y que están todos los informes, sale la sentencia de adopción. Más allá de la buena o mala predisposición que pueda tener algún que otro juzgado, porque algunos trabajan mejor que otros, digamos, hay vicios propios que son transversales a todo el sistema judicial, como por ejemplo el proceso de notificaciones. Entonces por ahí inicias una adopción donde están todos de acuerdo, o sea, el padre biológico no va a oponerse, sino que va a manifestar que está de acuerdo en que ese niño se integre al núcleo familiar a través de la adopción integrativa. Los 2 padres están presentados en la demanda, digamos, no debería haber ningún inconveniente. Sin embargo, surgen los inconvenientes propios del sistema judicial, que por ahí son las demoras en las notificaciones y demás. Pero siempre lo que positivamente ha cambiado es cómo es la mirada sobre el niño, teniendo en cuenta siempre el interés superior, ¿no?, del menor. Porque el niño antes era mirado como un objeto, hoy tiene derechos. Entonces esa mirada ha cambiado del niño. ¿Cómo accionan si el niño, los padres, no logran adaptarse? No, vos tenés antes del proceso de guarda, tenés lo que se llama una vinculación, donde hay programas que van a ayudar a tanto al niño como a la familia a lograr ese vínculo. Digamos, ¿cómo se empieza? Bueno, empieza a tener contacto con el niño 2 veces a la semana, la familia. Una vez que se logra ese contacto, empiezan a podérselo llevar a la casa. Todo con un seguimiento, y así es como se va buscando el vínculo. Si ese vínculo en ese proceso, que no hay plazo, la ley no establece un plazo, lo va a determinar el juez, el niño no logró un vínculo con esa familia con el niño no es dado en guarda. Primero la vinculación, si logramos esa vinculación, viene la guarda. Y luego de la guarda, que son 6 meses, el proceso de adopción. ¿Qué herramientas o de qué manera se resuelve una situación en la que los padres biológicos quieren tener contacto nuevamente con su hijo biológico, pero el niño ya fue adoptado, ya pasó este proceso de vinculación, ya se estableció en una familia? Depende de la adopción. Si es una adopción simple, va a tener derecho a poder ver a ese niño, pero siempre y cuando el niño quiera. Si el niño quiere, no. En la adopción plena, no. Se pierden todos los lazos. No hay posibilidad. Salvo que el niño quiera, porque también los padres adoptivos firman ante el juez que ellos le van a contar toda la historia al niño. El niño tiene que tener conocimiento de su familia de origen, de su historia de vida. Incluso pueden tener acceso a ese expediente judicial cuando quieran. Pero el niño debe saber que es adoptado y por qué, cuál fue su historia de vida. Más que nada cuando son bebés, porque cuando ya son más grandes, los niños no necesitas contarles su historia de vida, ya la saben, lo han vivido, lo han vivenciado.
Ahí, digamos, ahí es importante la cuestión de la identidad, ¿no? Digamos, por eso la relevancia de que conozcan, digamos, su historia de vida. Digo, tienen una nueva identidad a través de la adopción, tienen, digamos, que se refleja jurídicamente, ¿no? Y que se refleja socialmente también, pero tienen la obligación también los padres adoptivos de hacerles saber cuál es su historia de vida, porque también puede suceder que en algún momento de su vida adulta atraviese algún tema de salud, por ejemplo, y en esas situaciones también es importante conocer, digamos, cuál es de dónde viene uno biológicamente, ¿no? Más allá de la cuestión moral y de la obligación jurídica y demás. La ley de adopción es hasta los 18 años. A partir de los 18 años no hay registro de, digamos, no se podría adoptar. Hay un caso que le mandé a Cristian, que es de un juzgado de Orán. Papá adoptante por integración, tiene 71 años, 81 años, y su hijo adoptivo tiene 61. Esta persona, este niño, con su mamá era muy chiquitito, la mamá se separa, su padre biológico no tiene más contacto, no saben, se enteran después de mucho tiempo que había fallecido, no tiene ningún tipo de contacto, pero ella se vuelve a casar con este señor, que fue el padre del niño en realidad, fue quien se ocupó. Y hoy quien se ocupa de este padre y de esta madre mayores es este hijo. Entonces solicitaron la adopción. Y bueno, salió el fallo de adopción de 2 adultos. Son las excepciones a la regla, no digo porque la adopción es de menores de edad, pero en la adopción por integración se admite la adopción de un mayor. Hay toda una cuestión de fondo con el cambio del apellido y demás, porque fue una vida en la que de hecho actuó, ejerció las responsabilidades, asistió a ese menor, hoy adulto, pero fue toda una vida, desde los 2 años hasta los 60 años. O sea, por eso es importante la figura que incorporó el Código Civil de la adopción por integración, porque viene a dar contención jurídica a una situación de hecho que sucedía y que viene sucediendo. Hoy son más charlables, o sea, menos pudorosos, los podemos conversar abiertamente, y afortunadamente la justicia acompañó este cambio cultural y de alguna forma vino a dar contención jurídica y reconocimiento, ¿no? Porque tiene que ver con la identidad también de estos niños o adultos, y también de los padres, porque digamos la satisfacción es doble. Digamos, el deseo de ambas partes, del menor o del adulto de ser adoptado, de llevar el apellido de la persona que lo acompañó, lo crió y lo contuvo durante toda su vida, y justamente este padre, que en definitiva termina siendo mucho más padre que el padre biológico en la mayoría de los casos. Tuvimos un caso por integración donde ahí uno se da cuenta cómo también los chicos sufren, ¿no? El padre biológico nunca se hizo cargo. Yo hice hasta, me acuerdo, le hice el divorcio, le hice los alimentos, nunca cumplió con nada. Y quien se hizo cargo de todo esto fue su padre, yo digo papá del corazón, el marido de la madre. Y todo el mundo lo conoce por el apellido del padre del corazón. Nadie lo llama por su apellido biológico. Y él a veces no lo quería decir. Por ejemplo, en fútbol, en el club, nadie sabía que él no era hijo. Cuando lo nombraban era José Pérez, no José Martínez. Y él quería ser adoptado, y su padre del corazón también lo quería adoptar. Claro, y la desesperación del nene era: yo termino el secundario, yo quiero que mi título tenga el apellido de mi papá, porque mi papá es Pedro, no es Héctor. Fue todo un tema porque no llegábamos, nos costó mucho notificar al padre biológico. Incluso el padre biológico iba al club a ver al sobrino, al mismo club, y le pasaba al lado al nene y no lo saludaba. Fue citado el nene al juzgado, le expresó todo esto a la psicóloga, salió el apto, obviamente. Para él su papá era el papá del corazón. Y bueno, llegamos por suerte, 20 de diciembre, no me acuerdo del año pasado, que salga la sentencia. Mandamos la sentencia al colegio, pero faltaba la inscripción en el registro civil. Bueno, creo que en febrero de este año logramos inscribir la sentencia de adopción y le pusieron el apellido de su papá del corazón.
¿Cómo atraviesan todo un proceso desde el lado emocional ustedes, como profesionales? No, yo me pongo a llorar. Para mí que venga la familia, ya sea por integración o adopción, pero cuando es por integración es como que uno lo mueve más, ¿no? Sí, yo me pongo a llorar, yo los escucho y se me llenan los ojos de lágrimas. Y cuando sale la sentencia festejo como si fuera mía, ¿no? Y los llamo, me acuerdo que había salido a la noche, había aparecido pública la sentencia de adopción de una de las de integración. A la noche agarré y lo llamé por teléfono, salió la adopción. Porque tuvimos una que empezamos siendo menor y terminó teniendo 18 años cuando salió. Y lo llamé a los padres adoptivos. Era una pareja de 2 hombres. Y bueno, lo llamé a la noche para decir que ya había salido la adopción. Él había sido adoptado por el registro único y después lo adoptó por integración la pareja de su padre adoptivo. Pero empezamos cuando tenía 17 años y a los 18 salió la sentencia. Y lo llamé llorando, obviamente, ¿no? Es muy movilizante el derecho de familia ya de por sí, digamos, porque atravesás, así como ves cosas hermosas, ves muchas miserias humanas, ¿no? Digo, tenés situaciones de hombres que prefieren renunciar a su trabajo para no pagar cuota alimentaria, abuelos que desconocen, progenitores que se presentan a las audiencias y dicen, esa firma que está en el acta de nacimiento no es mía, yo no firmé, ¿cómo me van a decir que ese chico es mi hijo? Muestra lo peor del ser humano, ¿no? Y uno dice hombres porque la regla general es que son los hombres los que tienen esa postura, pero también tuvimos casos donde la mamá era quien desconocía al hijo, lo maltrataba, lo violentaba, etc. Por eso el derecho de familia, digamos, es muy movilizante. Y uno se involucra, obviamente, no solo desde lo profesional, sino también desde lo emocional, porque tiene que darle contención a esa persona que viene a consultarnos. Nuestro rol no es de ser psicólogos, pero tenemos que darle un acompañamiento donde sí o sí tenemos que atravesar de alguna forma la problemática que nos vienen a plantear, porque desde esa forma podemos entenderla y encuadrarla jurídicamente. A diferencia por ahí de otras ramas donde es mucho más frío, donde lo importante es probar documental o probar testimonialmente que sucedió determinado hecho. Acá, digamos, es una rama bastante particular. Los procesos de adopción son muy movilizantes también porque están los deseos de ambas partes transitando el camino, ¿no? Entonces, si bien uno toma todos los recaudos y ve que el resultado va a terminar siendo la adopción, la sentencia va a terminar siendo una sentencia positiva, entran en juego las ansiedades también, ¿no? de las partes que quieren que sea allá y las presiones y demás, pero sí, desde lo emocional nos involucramos hasta donde nos corresponde, tratamos de que esa influencia nuestra no repercuta positiva y negativamente, digo, porque por ahí uno genera expectativas o puede generar expectativas en cuanto a tiempos que terminen siendo contraproducentes para el manejo de esa ansiedad, ¿no? Pero son procesos movilizantes. Sobre todo, soy padre de una nena de 2 años y medio. Una cosa era para mí la mirada hace 5 años y otra cosa es hoy con el rol de papá y con lo que me genera paternar, ¿no? Muy movilizante, y vuelvo a lo mismo, tenés situaciones donde aplaudís a las partes porque verdaderamente ponen sobre la mesa el interés del niño, y otras donde decís, ¿cómo pudiste vos tener este bebé tan maravilloso con la porquería de persona que sos? ¿Algo que quieran destacar o hacer llegar a los oyentes? Que se animen a adoptar, pero no solo bebés. Sé que cuesta, digamos, yo estuve 1 año inscripta y nunca me llamaron. Y no pedí un bebé, pedí una criatura de 5 años para arriba. Hay muchos niños que están esperando tener una familia. Pero también hago un llamado a la justicia, ¿no? A esos jueces que tardan años en dar en adopción. Que tengan más una mirada al niño, ¿no? Que no está bueno que esté en un hogar. Que necesitan el calor de una familia. Y hay muchas familias que quieren.
Y bueno, y están años esperando. Y la Corte nombrar gente en esos juzgados, porque a veces esos juzgados están sobrecargados de trabajo, porque no solamente tienen adopciones, entran millones de denuncias de violencia de género, con lo cual no dan abasto, y por ahí tienen, el personal son 5 personas o 6. Entonces un juzgado no puede funcionar de esa manera, no tiene las herramientas para funcionar. Entonces muchas veces por ahí le exigimos a la justicia, pero no tiene las herramientas. Están aquellos que trabajan bien y aquellos que trabajan mal. Y los que trabajan bien no tienen las herramientas porque no tienen personal, ni la infraestructura para poder, porque con un solo psicólogo y una sola asistente social no pueden ocuparse de todos los casos de adopción, de violencia y de todos los casos que tiene un juzgado de familia. Quienes sienten ese deseo, quienes sienten esa necesidad de ejercer la maternidad o la paternidad a través de la adopción, que lo hagan, que no tengan miedo, que se asesoren, que se informen, que sepan que su deseo viene a corresponder al deseo de otros menores, no de otros chicos, con lo cual, digamos, hacerlo consciente y prudentemente. Pero hay muchas formas de canalizar ese amor de padre o de madre a lo largo del proceso. Digo, hogares de tránsito, o vas por el lado de la adopción y te inscribís en el registro, o lo canalizás a través del registro de hogares de tránsito, para uno que tiene deseo de adoptar, empezar a transitar ese camino y ver si realmente está preparado en condiciones, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Hay que caminarlo. Con lo cual, digamos, las posibilidades son varias, pero que lo hagan, que se asesoren, que lo hagan a conciencia, que hay muchos chicos y muchos niños, muchos adolescentes esperando una familia, que no se queden con las ganas. Les agradecemos muchísimo el tiempo, que hayan venido hoy, que se hayan tomado el tiempo y que nos hayan contado todo lo que saben y por lo que pasan hasta el día de hoy. Sí, más que nada la colaboración y la predisposición que tuvieron con este proyecto. Les agradecemos y nos sentimos muy, muy cómodos. Sí, muchas gracias, un placer y bueno, esperamos que haya sido útil en cuanto a lo informativo y acá estamos a disposición. Queremos agradecerles a Jessica González y Cristian Belis por hablar con nosotras y ayudarnos a ver la adopción en Argentina desde otro lugar. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, @podcastquieroser, y entérate cuándo sale un nuevo episodio. Gracias por quedarte con nosotras. Yo soy Cande. Y yo soy Lu. Y esto es Quiero Ser, un podcast sobre adopción en Argentina. Este proyecto fue creado por Candela Alonso, Lucía Iglesias, Aldana Nichea, Dana Di Pietro, Aimé Ferrero y Julieta Torres. Escuchaste un podcast de la especialización en lenguaje sonoro de la Universidad Nacional de La Matanza.